Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a aquellos que nos están visitando. Siempre nos gusta recibir gente en casa y nos honra su visita. Y es nuestro deseo de poder contagiarte, de poder contarte quién es Dios, qué hizo en nuestras vidas y cómo seguimos en este camino que es la vida cristiana, conociendo a Dios y conociendo lo que Él quiere para nuestra vida. Estamos terminando el mes de septiembre, es el mes de la Biblia y hoy estamos terminando una serie que iniciamos a principio de septiembre y ahí fuimos viendo características de la palabra de Dios. Esta palabra que fue encontrada, veíamos primero, una palabra que transforma, una palabra que guía y hoy vamos a ver una palabra viva. ¿Sabes qué? La característica que más me asombra de la palabra de Dios es que no pasa de moda. Dice Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros vemos a nuestro alrededor que todo cambia, cambian las culturas, cambian las sociedades, todo cambia, pero la palabra de Dios permanece ahí fiel, inalterable, increíble. Esta palabra que tiene esta característica de que es viva porque su autor está vivo. Y como Dios está vivo, la palabra tiene vida. Y entonces esa palabra que es inspirada tiene poder para transformar nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros entendemos y es lo que creemos como hijos de Dios. Este libro que es el libro más traducido a diferentes idiomas y dialectos en todo el mundo. Es el libro más impreso a lo largo de toda la historia. Es un libro especial, aún para los que no son hijos de Dios, se acercan a la Biblia y ven un libro que es espectacular, que es inspirador, que tiene un montón de historia, que tiene un montón de geografía, que tiene poesía, que tiene conflicto bélico, que tiene ciencia ficción. Y para nosotros los hijos de Dios tiene todo eso, es inspirador, pero además transforma nuestra vida. Y es eso lo que hace distinto a este libro con respecto a todos los otros libros, porque este libro cada vez que lo leemos cobra vida para nosotros, porque entendemos que es Dios hablándonos a través de su palabra. Por eso el desafío para la iglesia no es que tengo que leer la Biblia, no es que debo leer la Biblia, sino que tengo que tener ganas de acercarme a la palabra. Tiene que ser un deseo, como nos compartía Lucas en el Salmo 119, 105, ese mismo deseo que logró el salmista de poder acercarse a la palabra. Dice que era tan dulce para él como la misma miel y entonces esa dulzura que generaba la voz de Dios en su vida hacía que él se acerque, que sea atraído a través de la palabra y que él pueda descubrir en la palabra de Dios cuál era el propósito para su vida, cuáles eran las cosas que había que corregir y descubrir ahí ánimo, instrucción y todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ahora hay una característica más que es importante y es que la palabra de Dios es inagotable. Esto quiere decir que yo la puedo leer completa, la puedo estudiar completa, pero nunca voy a terminar de sacar las enseñanzas que hay en la palabra. Y esto me asombra porque esto tiene que ver con un Dios que es abundante, con un Dios que no tiene límites, con un Dios que es amor, que es gracia y que su palabra tiene esas características. Y entonces si la palabra de Dios es inagotable, quiere decir que no la sé toda, que no la voy a saber toda y que hay más. Queridos, hay más y eso tiene que generarnos expectativa de que podemos conocer siempre algo más de parte de Dios. Pero yo quería que podamos reflexionar en esta tarde en esta característica de que la palabra tiene vida. Sabes que si algo tiene vida, tiene poder, cambia y produce cambios. Y esa es la idea cuando yo me acerco a ese concepto de la palabra viva. Es algo que produce cambios, produce transformación. Y ese cambio no es una vez, sino que ese cambio es una transformación permanente como la misma vida. El que tiene vida se transforma constantemente por el solo hecho de atravesar la vida. Eso es la vida, es un proceso de avance, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambios. Por eso, como ya vimos las características de la palabra de Dios en los distintos domingos,
mi desafío en esta noche, y en lo que te quiero llevar a meditar, es cuán permeable es mi corazón a la palabra de Dios. Porque todos escuchamos la palabra de Dios, todos conocemos la palabra de Dios. La gran pregunta es ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Porque ¿sabes qué? La información no produce transformación. Yo puedo saber toda la Biblia y sin embargo no ser transformado porque no le doy lugar al Espíritu Santo para que haga la obra. Y es por eso que quiero llevarte a que podamos en esta noche meditar en esta parábola que me tiene atrapado hace 2 semanas, una parábola conocida pero que tiene una riqueza y una enseñanza profunda. Y quiero que podamos leer esta historia pensando en esa foto, en ese contexto, en una tierra en Palestina, al lado del mar de Galilea. Las tierras eran áridas, eran despobladas de vegetación, había zonas que eran más fértiles, caminos donde transitaban los peregrinos para ir de un lugar a otro. Había ciertos lugares que tenían rocas y había otros que había espinas. Y en este contexto y con ese paisaje de fondo es que Jesús va a relatar esta historia. Y yo quiero que la podamos leer juntos. Si tenés tu Biblia, buscá ahí en Mateo capítulo 13, versículo 1. Y si no tenés la Biblia, me acompañás desde la pantalla. Vamos a leer palabra de Dios. Y quiero que prestes atención, una historia muy llevadera, muy sencilla, muy fácil de entender. Y vamos a leer el relato que hizo Jesús en ese momento y también la explicación que nos va a dar. Mateo capítulo 13, prestamos atención, dice así: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue a 30, a 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Seguimos leyendo, versículo 18 dice Jesús: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Versículo 23, pero las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen la palabra y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, estamos meditando en ella, estamos celebrando este mes de la Biblia y, Señor, una de las cosas que reconocemos es que en tu palabra hay poder. Señor, por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y que tú puedas obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una parábola relatada por Jesús con explicación. ¿Sabés que de las parábolas que relató Jesús, solamente esta y otra tienen la explicación y el resto no se daba la explicación?
Este método de enseñanza por parábola era común entre los maestros judíos, pero lo que no era común era enseñar por parábola fuera de la sinagoga y a gente que no era instruida religiosamente. Por lo tanto, Jesús está usando un método que era conocido, pero con una estrategia nueva, en un ámbito nuevo y con un auditorio nuevo. Y entonces Jesús va a contar una historia por parábolas, que la idea era poder tener una comparación de la tierra, de algo concreto, de algo que yo conocía, para poder explicar algo que era abstracto, que yo no conocía y que era lejano y que sucedía en el cielo. Lo que Jesús estaba queriendo hacer era transmitir una enseñanza del cielo en la tierra. Y entonces se va a sentar en una barca y va a tener todo el territorio por delante, y seguramente, dice algunos escritores, que podría haber habido un sembrador sembrando, y entonces le dicen: miren, eso que es común para ustedes, que es un sembrador, es la historia que les voy a contar. Y entonces le empieza a contar algo que era abstracto, que es la fructificación, porque esta parábola no habla de salvación, sino que habla de frutos. Y algo que si él le hubiese dicho fructificación no hubiesen entendido, se lo va a explicar en el proceso de una semilla, y le va a decir: una semilla que cae en tierra, germina, crece, echa raíces, florece y da fruto. Ese proceso se llama fructificación, y eso lo podemos aplicar a tu vida y a mi vida cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Las parábolas eran historias improvisadas, no eran estudiadas con anterioridad, eran para ser escuchadas y no para ser leídas. Nosotros hoy nos podemos detener a leerlas, pero el método de los maestros de la época era poder improvisar una historia, y estas historias tenían una sola enseñanza. Las parábolas no es que cada cosa que decía el narrador tenían una explicación, sino que encerraban una sola enseñanza principal. Y la enseñanza principal que encierra esta parábola es qué tipo de corazón tengo respecto a la palabra y qué fruto llevo en consecuencia. Santiago lo va a decir en otras palabras, dice: si somos tan solo oidores de la palabra, o si la ponemos en práctica la palabra y somos hacedores. Por eso es que esta parábola nos va a reflejar qué tipo de corazón tenemos cada uno de nosotros. Y ahí empezamos a ver la importancia del corazón en la Biblia. Empezamos a ver la importancia del corazón en donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está la intimidad misma de cada uno de nosotros. Y entonces empezamos a ver el concepto de corazón, y empezamos a ver pasajes, y empezamos a ver que Dios mira el corazón y que a Dios le interesa nuestro corazón. Que a Dios le interesa la intimidad de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. O sea, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es estar cerca de Dios. Nada que ver una cosa con la otra. Puede ser coincidente o no. Por eso el sabio Salomón va a decir en Proverbios 4:23, dice: mirá, sobre todas las cosas que vos podés cuidar, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Más adelante en los evangelios también encontramos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? Porque eso quiere decir mucho de lo que hay en tu corazón. Qué bueno que nos podamos escuchar lo que hablamos, las charlas que tenemos, porque eso marca mucho de lo que somos y de lo que hay en nuestro interior. ¿Te acordás 1 Samuel capítulo 16, versículo 7? Está Samuel ahí en una tarea de poder encontrar el nuevo rey y ungirlo. Y dice: mirá, Samuel, te voy a dar una pista. No mires como miran los hombres. Los hombres miran y juzgan de acuerdo a lo que está frente a sus ojos, pero yo no miro de esa forma. Yo miro lo que hay en el corazón. Y entonces ahí Samuel se le facilita la tarea y puede entender la importancia que había en el corazón para Dios. Y es eso lo que yo quiero que tengamos como idea principal. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tipo de corazón tengo respecto a la palabra? ¿Y qué fruto estoy llevando en consecuencia? En esta parábola encontramos tres elementos o tres protagonistas. Tres cosas que resaltan
y que cada una de ellas va a tener una enseñanza. Y ahí tenemos al sembrador, tenemos a la semilla y tenemos a la tierra. ¿Cuántos elementos hay? 3. El sembrador, la semilla y la tierra. ¿Sabes qué? Lo primero que encontramos es el sembrador, y yo quiero que pasemos rapidito por el sembrador, que pasemos rapidito por la semilla y que vayamos a la tierra, que es donde me interesa que podamos profundizar. ¿Sabes qué? El sembrador es el que siembra la semilla. En este caso es el que siembra la palabra de Dios. Y entonces cada uno de nosotros, cuando sembramos la palabra de Dios, cuando contamos a otros la palabra de Dios, cuando hablamos palabra de Dios a otros, estamos siendo el sembrador. Por eso la parábola permite ponernos en 2 roles, por lo menos, que una es siendo sembrador y el otro siendo tierra. Y entonces, si nos paramos como sembrador, la pregunta sería, ¿qué estamos sembrando? ¿Estás sembrando la palabra de Dios? ¿Estás contándole a otros de Cristo? ¿Está en tu lenguaje la palabra de Dios, un vocabulario de esperanza, de vida, de promesas para los que te rodean? ¿O es un vocabulario que está contaminado, que no siembra la palabra de Dios? Es muy interesante porque lo que sembramos cosechamos. Y ¿sabes qué? Es interesante también ver las personas con las que nos rodeamos, qué nos están sembrando en nuestra vida. Hermanos, tenemos que aprender a rodearnos por personas que sumen a nuestra vida, que agreguen valor. No sirve de nada juntarnos con personas que están criticando todo el tiempo, que siembran cizaña, que siembran división, que siembran otras cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces yo te llevo a que en esta parte del sembrador hagamos un análisis. ¿Qué estamos sembrando? ¿Y qué están sembrando las personas que tenemos a nuestro alrededor en nuestra vida? Primera Pedro capítulo 4 versículo 11, ahí Pedro nos anima y dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Qué linda responsabilidad como hijos de Dios, decir, che, si vas a hablar, habla como si fueran las palabras mismas de Dios. Porque si conocemos la palabra, podemos hablar cosas de la palabra, enseñanzas que tenemos de la palabra, cosas que nos asombran de la palabra. Pero lo segundo es la semilla. El segundo elemento que se resalta es la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Es la palabra que estuvimos viendo los domingos pasados. Esa semilla tiene una genética perfecta. ¿Sabes que el otro día me contaba un abogado amigo que estaba resolviendo un litigio que tenía que ver con 2 agricultores que se habían prestado semilla, pero resulta que el que la recibe prestada y la siembra, la semilla no creció y no dio resultado. Entonces estaban comprobando en laboratorios cuál era la eficacia de esa semilla y cuál era el grado de productividad de esa semilla. Ahora, con la palabra de Dios no necesitamos hacer nada de esto, porque sabemos que la palabra de Dios tiene una genética perfecta y que, como dice Isaías, logra todo lo que se propone y que es eficaz y que es viva, como dice Hebreos capítulo 12, que es eterna, que es relevante, que no se envejece, no se humedece, no pierde poder, cumple siempre con su propósito. Esa es la semilla que podemos sembrar en otros, pero es la semilla también que podemos germinar en nuestros corazones. Es impresionante el poder y las características que tiene esta semilla. Por eso dice Santiago 1:21, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque ésta tiene poder. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama la atención de la semilla, y es que una semilla, para poder nacer, para poder germinar, necesita de algunos elementos naturales esenciales, básicos. Agua, luz, oxígeno y una temperatura óptima. Por lo menos una semilla, para poder germinar, necesita de esos 4 elementos naturales. ¿Sabes qué es curioso? Que para que la palabra de Dios germine en nuestros corazones también necesitamos de estos elementos. El agua y la luz representan el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Si no tenemos discernimiento del Espíritu Santo, no vamos a entender la palabra. No vamos a descubrir los secretos que hay en la palabra. No vamos a descubrir el corazón de Dios en la palabra. El Espíritu Santo, como entendemos y leemos en la palabra, es el que nos da entendimiento y el que nos da luz respecto a esa semilla que es sembrada en cada uno de nosotros. El oxígeno representa la gracia.
No merecemos tener la palabra, no merecemos escuchar la palabra. Sin embargo, recibimos de gracia la palabra. Y lo tercero es la temperatura óptima para que esa semilla pueda germinar. Todos sabemos, porque lo vimos en la primaria, en el experimento de germinación de una semilla, que la semilla va empezando a descomponerse, porque para que nazca la semilla primero tiene que morir y después recién puede dar fruto. Empieza a tomar temperatura y ese ámbito de temperatura ideal es la que la lleva a poder germinar. Y ¿sabes qué? Cada uno de nosotros también necesitamos de un entorno, de un ambiente que sea ideal, que sea saludable, para que la palabra de Dios pueda germinar en nuestros corazones, pueda crecer y pueda dar fruto. Por eso la importancia de lo que te decía antes, del lugar donde nos movemos y las personas en donde nos movemos, porque eso determina también cómo se predispone nuestro corazón y cómo puede obrar el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra. Pero yo quiero que podamos detenernos en la tierra. ¿Sabes qué? La parte más determinante de esta historia es la tierra, es el suelo, que representa el corazón. ¿Sabes que vos podés tener el mejor sembrador? Podés tener la mejor semilla, pero si no tenés un buen suelo, no va a haber cosecha, no va a haber fruto. Vos podés sembrar la mejor semilla, podés tener el mejor sembrador, las mejores técnicas, pero sin embargo, si el suelo no es bueno, la semilla no va a generar fruto. Y yo me preguntaba qué clase de corazón tengo. Y yo quiero que nosotros vayamos a los 4 tipos de tierra o de corazón que encontramos en la parábola y que cada uno de nosotros se pueda hacer un electrocardiograma espiritual para ver cómo está mi corazón respecto a la palabra y que podamos identificar con cuáles de estos suelos, de estas tierras, nos identificamos. Es importante aclarar algo, no quiere decir que Inés tiene una tierra, yo tengo otra tierra, Félix tiene otra tierra, sino que muchas veces el tipo de suelo o el tipo de corazón que tenemos es por estadios, es por etapas, y quizás hoy tengo un corazón duro y no estoy receptivo a la palabra, y quizás la semana que viene fui dándole lugar a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a las personas que fueron sembrando en mi vida y mi corazón se encuentra más permeable a la palabra y entonces me encuentro en otra etapa, en otra circunstancia y recibo la palabra. Por eso no es que cada uno de nosotros podamos tener un corazón, sino que hoy nos encontramos con un corazón y la idea es que podamos tener un buen corazón, una tierra fértil en donde se pueda germinar la palabra todo el tiempo. ¿Se entiende? Por lo tanto, quiero que empecemos a analizar y el primer suelo que encontramos es el suelo duro, es el suelo en donde las semillas que empieza a sembrar el sembrador caen junto al camino. Ahí estaba el sembrador, tenía su morral, tenía las semillas adentro del morral, sacaba un puñado y empezaba a sembrar al voleo. Y entonces sembraba al voleo y parte de esa semilla caía en el camino, que era una tierra que estaba pisoteada, que era una tierra dura y que representa a un corazón insensible, un corazón que no es permeable, un corazón que está duro, un corazón que no reconoce la necesidad de la palabra de Dios, un corazón que no entiende que necesita ser transformado, un corazón que no le encuentra relevante a la palabra para el tiempo en el cual está viviendo. Ahora, ¿sabes qué? Hay algo que me llama la atención y es que cuando la semilla cae, el terreno ya estaba duro. Pero es algo notorio que la semilla cae. O sea que el corazón duro no es una persona que no escuchó la palabra, no es una persona que no sabe la palabra, sino es una persona que escucha la palabra, sabe la palabra, pero no la pone en práctica por la dureza de su corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver que la primera vez que la palabra germina en un corazón es para salvación. La primera vez que la palabra de Dios germina en un corazón es para salvación. Por eso dice 1 Pedro 1:23, ustedes han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La primera vez que tenemos luz para entender la palabra, entendemos nuestra condición delante de Dios. Por lo tanto, lo que yo te quiero llevar a que vos reflexiones es que si no estás entendiendo la palabra de Dios, es quizás porque no sos hijo de Dios. Por eso te decía las características
los elementos esenciales para que la palabra germine. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, no sos hijo de Dios y no vas a poder entender nunca la palabra. Lo primero que tenés que pedirle a Dios es que te revele tu condición delante de Él, para que puedas entender que Cristo vino a morir en la cruz, a ocupar tu lugar, a pagar un precio que vos no podías pagar, que fue una muestra de amor implacable, que tiene poder al día de hoy y que está accesible para darte el regalo de la salvación y de la filiación como hijo de Dios. Por eso es tan importante que no haya distracciones cuando exponemos la palabra. Cuando nosotros exponemos la palabra, y si la primera vez que la palabra germina es para salvación y esa salvación es trascendencia eterna, tendríamos que estar preocupados para que la palabra llegue sin distracciones. Porque ¿sabes qué? Cuando llega el momento importante de exponer la palabra, cuando llegan las verdades profundas que una persona tiene que escuchar y alguien se levanta para ir al baño, alguien genera una distracción, el enemigo es como el pájaro que viene, ¡chac!, y se lleva la palabra. Y ¿sabes qué? Cuando se lleva la palabra hay muerte, porque no germina la palabra. Por eso es tan importante que podamos entender que la semilla que tenemos también tiene una responsabilidad en nuestras manos cuando la sembramos y que todos juntos podemos colaborar para que esa semilla germine. Pero estas personas de corazón duro nosotros las vemos identificadas en la palabra de Dios, en los fariseos, por ejemplo. En Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados porque resisten al Espíritu Santo. Ellos sabían toda la ley, pero no ponían nada en práctica porque ellos no asimilaban que era para ellos esa verdad. Entonces siempre estaban pensando en que escuche otro la ley, en que la ponga en práctica el otro a la palabra, pero no la aplicaban nunca. Entonces tenían información, pero no tenían transformación porque tenían un corazón duro. Podemos saber toda la Biblia de memoria, podemos conocer todas las teologías profundas, pero si no le damos lugar a que eso se aplique a nuestra vida en la práctica, en cosas sencillas, no tiene sentido. Por eso cuando venimos a la reunión y escuchamos el mensaje y en tu mente se dispara un pensamiento y dice: ojalá que esté fulano escuchando, esta palabra es justa para él. Ahí estás teniendo el corazón duro, porque no es obra de Dios, no es obra tuya para quien es la palabra, sino que eso es obra de Dios. Los judíos también muchas veces Dios lo va a exhortar. El Salmo 95 dice: si tan solo ustedes escucharan su voz, no endurezcan el corazón, sino que pónganlo en práctica y no hagan como hicieron sus antepasados, porque ¿sabes qué? Conocimiento sin aplicación endurece el corazón. Conocimiento sin aplicación endurece el corazón. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo de la tierra dura somos cada uno de nosotros, que no le damos lugar a la palabra para que pueda germinar y para que pueda llevar fruto. El segundo tipo de suelo es un corazón con piedras, y esto me habla de un corazón superficial, un corazón que está herido, que está lastimado, que tiene áreas no entregadas. Es un corazón que tiene altibajos, que es emocional, que dice amén el domingo y que el lunes, ya cuando viene la primera prueba, desiste y flaquea. Es una persona bipolar que tiene altibajos, que es poco profundo, que no tiene compromiso, que es superfluo, que es inmaduro. Es una persona que se ofende por todo, que le molesta todo, que parece que todo confabula en su contra. ¿Sabes qué? Este corazón se conforma con momentos, con reuniones, se conforma con eventos. Pero, ¿sabes qué? Tiene una vida fragmentada que no es integral. Tiene apariencia de buen terreno, pero no es buen terreno. Porque de arriba tiene una capita de tierra, pero abajo hay toda piedra. Entonces parece una cosa, pero ¿sabes qué? Es otra. Y muestra ser una cosa, pero es otra. Por eso este tipo de personas que tienen este corazón, o cuando nos encontramos con este corazón, no echamos raíces, no somos profundos, no nos plantamos en ningún lado, no somos radicales. Por eso la exhortación de Santiago 4:8, que dice que nos acerquemos a Dios y que purifiquemos nuestro corazón y que no estemos más divididos en nuestra lealtad entre Dios y el mundo. Pero ahí me encanta Ezequiel 36, 26, porque dice que nos ofrece una operación a corazón abierto y dice: les daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Si tenés ese corazón con heridas, si hay cosas que frenan que la palabra de Dios vaya en profundidad, pedile a Dios que transforme ese corazón. Vamos avanzando y ya terminamos. Un corazón con espinas es el tercer terreno que encontramos. Este es un corazón que está contaminado. Es un corazón que tiene cosas que compiten permanentemente con la palabra de Dios. Es un corazón que está preocupado, que es afanoso, que está dividido, que no tiene prioridades ni exclusividad para Dios, que se engaña en el valor de las riquezas, tiene la identidad cambiada, que siempre quiere un poco más y que está también afanado por las codicias. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque dice que las espinas crecen juntamente con las palabras, con la palabra de Dios, pero dice que las espinas le ganan a la palabra, porque le dan más lugar a las preocupaciones, le dan más lugar a esas cuestiones que no son espirituales, y entonces eso termina ahogando a la planta y esa planta muere y tampoco lleva fruto. Pero yo quiero que podamos terminar en esta noche y quiero que nos podamos enfocar en esta tierra, y es la tierra buena. El buen corazón, el tipo de suelo perfecto, el tipo de suelo ideal, que me habla de un corazón fértil, que lleva fruto, que es permeable a la palabra de Dios, que es absorbente, que es constante, que es estable. Es un corazón maduro. Es un corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios, que primero piensa en aplicarla para poder crecer y no piensa en otros. ¿Sabes que el crecimiento es un desafío porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere cuidado de factores externos, requiere dolor el crecimiento? Pero el crecimiento es el proceso que necesitamos para que podamos dar fruto. Me encanta porque la productividad en la vida no es una cuestión de una sola vez, no es una cuestión de una edad. Queridos, si sos mayor, dice la palabra de Dios en el Salmo 92, que todavía podés florecer y dar frutos. Y que todavía podés encontrar tu mejor temporada. ¿Escuchaste? Tenés 60, 70 años, todavía tenés una función para poder llevar frutos. Todavía podés colaborar para esa cosecha final de encontrar tus mejores momentos en este tiempo. Pero ¿sabes qué? Quizás sos joven y todavía no estás produciendo. Y quizás todavía sos inestable y quizás todavía no sos permeable a la palabra de Dios porque decís hay tiempo y estás distraído con otras cosas, y es momento también de que la palabra de Dios esté en tu vida y que produzca frutos. Dice ahí 1 Juan capítulo 2, 14, les escribo a ustedes, a los jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones. Qué bueno es tener una iglesia que en todas las edades y en todas las temporadas somos buena tierra para recibir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hay temporadas cuando damos frutos que van a ser a una productividad del 30%. Hay temporadas que van a ser mejores y van a ser a un 60%. No importa cuánto produzcamos, el tema es que estemos produciendo. Y va a haber temporadas brillantes en donde vamos a producir al 100%. La idea es que nos podamos animar para producir. Y si estás en el 30%, que le pidas a Dios que te lleve al próximo nivel de productividad. Pero yo quiero terminar, y sé que me fui de horario, pero quiero regalarte un bonus track. Y vos me preguntás, bueno, Damián, concretamente, ¿qué son los frutos? Estamos hablando de tener fruto, de ser productivos. ¿Sabes qué? El fruto es la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que escuchás, obedecerlo y ponerlo en práctica. Fruto es madurar, es no ser igual de como soy ayer, sino que hoy ser un poco más maduro y más espiritual. Fruto es desarrollar el don del Espíritu Santo en mi vida, es hacer discípulos. Fruto es tomar buenas decisiones cada día. Fruto es mejorar mi vocabulario cada día. ¿Cómo estoy hablando? Porque eso determina lo que hay en mi corazón. Fruto es dar prioridad a Dios. Fruto es comprometerme con la iglesia local. ¿Sabés que eso quiere decir mucho de la madurez y del fruto que estás llevando? Pero yo quiero terminar con esto. ¿Por qué son importantes los frutos?
Me decís, Damián, ¿por qué son tan importantes los frutos? ¿Por qué no da lo mismo ser productivo que no ser productivo? La historia nos muestra que la realidad en el cielo no es indistinta con la productividad. A Dios le interesan los frutos y que seamos productivos. No seamos mediocres, no nos conformemos con menos. Pero ¿sabes por qué son importantes los frutos? Primero, porque fuimos creados para dar frutos. Hay una cuestión natural en nuestra vida, en nuestra naturaleza, y es que fuimos creados para dar frutos. Cuando vos lees en Génesis capítulo 1, dice que Dios crea a los peces y los crea para que se reproduzca. Crea a los animales y los crea para que se reproduzca. Crea a las plantas y a los vegetales y dice que reproduzcan y que den frutos y que sus frutos con sus semillas caigan al suelo y que den más plantas y más vegetales de su especie. Y cuando llega el hombre lo crea y también lo va a crear para que administre y para que reproduzca. ¿Y sabes qué? Muchas veces pensamos que la reproducción solamente tiene que ver con la especie humana y que tiene que ver con reproducirnos con hijos, con generaciones. Esa es una de las voluntades de Dios. Pero ¿sabes qué? Para los hijos de Dios, la naturaleza de hijos tiene que ver con poder producir la imagen de Cristo en otros, hacer discípulos. Y eso es natural en los hijos de Dios. Pero lo último es porque cuando tenemos fruto podemos compartir. Los frutos no son para nosotros, son para compartir. ¿Sabes qué? Dios me enseñó hace 2 meses una lección muy radical para mi vida a través del limonero que tengo en el patio de mi casa. Y muchos le conté la historia porque me marcó. Todos saben y los que conocen nuestra familia saben que nos gusta ser generosos. Disfrutamos la generosidad, compartir el tiempo, los recursos, lo que Dios puso en nuestra mano, estamos dispuestos a compartirlo. Pero hace 2 años ese limonero que tenía en el patio se estaba degenerando y las ramas se estaban yendo para cualquier lado. Entonces llamé a mi hermano que es jardinero y lo podó al limonero, lo disciplinó. Así se llama en la jerga de la jardinería. Pero ¿sabes qué? Esa disciplina en ese árbol llevó que por 1 año y medio, por varias temporadas, porque es 4 estaciones, no diera fruto. El árbol por la poda que tuvo se concentró en las raíces y entonces dejó de hacer su proceso natural, que era dar frutos. ¿Y sabes qué? Yo amo ese limonero. Amo los limones que da ese limonero. Son los mejores limones del mundo. El perfume que tienen, la acidez que tienen. No hay limones más ricos que los que tengo en mi patio. Pero como tuve que esperar tanto de vuelta para que dé frutos, cuando empezó a florecer y esas flores se transformaron en pequeños frutos y empezaron a crecer verdes y después empezaron a pintar en amarillos, ¿sabes qué dije yo? Esta cosecha la voy a agarrar toda para mí. Y no le voy a compartir a nadie limones. ¿Y sabes qué? Lo que te estoy contando es literal. Vinieron amigos y me pidieron limones y no le di limones. Hay algunos acá presentes. Hay una obra al lado de mi casa que tenían que revocar una medianera y a los albañiles le pedí una sola cosa, que no toquen el limón y que no toquen los limones. Pero vino mi suegra a mi casa y me pidió limones y le di 3 limones, porque era mi suegra. Pero como las suegras son especiales, se ve que se quedó con la espina. Pasó un tiempo y ¿sabes qué? Yo generé una teoría de los frutos de ese limón, porque si yo sacaba todos los limones, se me iban a echar a perder. Entonces generé una teoría propia y era que el mejor lugar para conservar los frutos era en el árbol. Y dejé todos los limones ahí y entonces se iba sacando a medida que iba consumiendo, iba aumentando mi mezquindad en mi corazón. Y mi suegra, que quedó con la pica, un día me manda un WhatsApp con un videíto del maestro Grimoldi, este jardinero tan conocido. Y el maestro Grimoldi decía: a todos los que tienen limones de 4 estaciones, saquen todos los limones urgente, porque si no sacan los frutos, el limonero no puede preparar frutos para la próxima temporada. ¿Sabes qué estaba haciendo yo en mi mezquindad de no compartir mis frutos? Estaba atrofiando a la planta para que siga su curso natural de seguir produciendo nuevos frutos. ¿Sabes qué hice? Fui, saqué todos los limones, armé bolsas, le regalé a algunos de los que están acá, empecé a repartir los limones. Y ahora tengo el limonero que está de vuelta echando flores para prepararse para su próxima temporada. Queridos, el fruto que tenemos, que podemos producir, no es para nosotros, es para compartirlo en otros. Te invito a que cierres tu rostro ahí donde estás
que podamos hablar con Dios, querido Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos apasiona poder entender lo que quieres para nuestra vida, entender que está vigente, Señor, que es más actual que nunca. Señor, ahí podemos descubrir cuál es tu corazón, cuál es tu propósito para nosotros. Y eso, Señor, nos cautiva. Y por eso, Señor, te queremos rogar que no solo la palabra que escuchamos en esta noche lleve fruto, sino que cada día podamos dedicar tiempo a intimar contigo a través de tu palabra. Señor, que estemos dispuestos y que estemos sensibles a la voz de tu Espíritu. Que podamos leer la palabra escrita, que podamos escucharla audible, que podamos escuchar tu voz en nuestras oraciones. Señor, que podamos seguir transformando nuestra vida para llevar frutos, para compartirlos y para que esta semilla pueda seguir ganando almas para Cristo. Te amamos, Dios, te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén.